Buenas noches. Primero es un honor estar presentando este libro en esta sala que quiero tanto, con la presencia, porque sé que está, de ese gran maestro Carlos Matus, que nos convoca y nos sigue convocando y nos va a seguir convocando. Los que somos investigadores teatrales y críticos hace muchos años, tuvimos la suerte de conocer muchos maestros aquí y a nivel internacional, aunque son pocos a los que uno le dice maestro. Bueno, Carlos Matus estaba en ese rango, en ese nivel, no solamente como profesional del teatro, sino como ser humano. Así que inevitablemente debemos empezar por él. Y yo, poco para desviar a Carlos y empezar con el libro, miraba esta imagen que también nuclea el hall artísticamente de esta fabulosa sala, y recordaba, bueno, algo de lo que estaban diciendo, ¿no? Ese es el año de fundación de la Fraternidad y el teatro obrero que yo trabajo. Así que también están los obreros anarquistas acompañando desde lo lejos. Antes de empezar a hablar específicamente del libro, quiero decir dos o tres cosas con respecto a la misma obra. Trabajar un libro desde las fuentes, como proceso histórico, no es una tarea sencilla. Y en este caso, nosotros con Ana María tenemos una continuidad dentro de la investigación. Este no solamente es su segundo libro sobre esta temática, sino que además es una continuidad en el objeto de estudio. Primero los libros dedicados al TIM, en su primera etapa, y este segundo dedicado a la lección de anatomía, que comienza con el TIM y que se extiende hasta hoy. Entender que se toma un objeto de estudio, en este caso de la historia reciente, hace que, por un lado, uno crea que como historiador es más sencillo que trabajar con las cosas de antaño, porque hay muchos de los testigos, de los artífices que están vivos. Sin embargo, muchas veces esto es un problema, es un inconveniente para los historiadores, y hay que resolverlo con metodologías prácticas, que no son sencillos. En el caso de Ana María, ha hecho un trabajo de archivo, sobre el cual después me voy a detener un poco más, de recuperación de documentos, que es fundamental para el entramado histórico del teatro porteño. Y digo teatro porteño porque el teatro como arte escénica es territorial. Entonces uno se planta en un lugar, en un contexto y en un lugar. Pero en realidad de todo el sistema teatral argentino. Por eso celebramos la aparición del libro de esta rigurosidad, que además ponen otra vez en el tapete un montón de fuentes que o no están presentes o están desordenadas, y que muy desordenadas en algunos casos, y que exigen y demandan de un tratamiento, como dije antes, sistemático y científico para poder elaborar un hilo conductor y un devenir en esa historia. Para los que trabajamos en la historia reciente del teatro, estos pasos que son fundamentales de microhistoria hacen posible que después se revisen dentro de la gran historia de nuestro teatro. Por eso siempre es una celebración que salga un libro, si es de teatro mejor, y si se refiere al teatro desde una de sus perspectivas, que es la perspectiva histórica, pero no como... Esto no es un raconto crónico de datos que uno después puede apilar y colocar en una estantería. Si bien yo después voy a hablar brevemente de un proyecto que me gustaría que se hiciera con respecto a esta sala, no estamos hablando de crear un centro de documentación móvil en un libro, sino estamos hablando de una interpretación, de una contextualización de sucesos que permite entender no solamente el texto que estamos presentando, sino también nos permite entender el tipo de teatro que optaba el TIM y que optaba Carlos, en
diferentes momentos de la vida histórica de este país y de otros países en los cuales se representó. Poder también entender que esos documentos duros, esos documentos que provienen desde programas de mano, es muy complejo poder realizar esto, sobre todo para darle vida, porque insisto, si es para colocarlo en una estantería y mirarlo, sería todo lo contrario a lo que el teatro es, o lo que Cartoon, por Dios. Con Cartoon estábamos hablando de qué significaba el teatro filmado, ¿no? Y hablábamos de la flor que se saca y es colocada en un florero y muere. Y sí hablábamos del teatro vivo. El teatro, como decía Cantor, es vivo. Y para que la historia de ese teatro no se marchite, tiene que estar realizado en proceso. Tiene que contarnos desde el proceso de realización del acontecimiento teatral, algo que aparece en este texto y es fundamental. Yo digo, deténganse, los que no participaron de alguno de esos procesos, y sobre todo el primero, deténganse en el análisis que hace del proceso de nacimiento en ese tórrido verano de 1972, que yo recuerdo muy bien porque estaba por ingresar a la universidad, así que me acuerdo que estaba preparando el examen de ingreso, hacía mucho calor en ese verano del 72. Digo, van a ver el proceso de construcción de una obra que todos los que aquí son actores saben que es mucho más rico el proceso que el acontecimiento mismo. Así que recalar allí, ver después los distintos contextos en que la obra se hizo, 1972, año particular y peculiar, las características de nuestro teatro, porque teniendo aquí una apuesta que no se sabía cuánto iba a durar, uno la puede colocar dentro de otras apuestas del teatro independiente de ese mismo año y la puede colocar dialogando con las poéticas que estaban circulando. Y después hacernos la gran pregunta de por qué. ¿Por qué tantos años? Pregunta para la que seguramente no tendremos ninguna respuesta. Pero digo, además de los documentos duros que tuvo que analizar, que insisto, es muy complejo porque un programa en mano revela cosas, no solamente datos, sino que nos revela poéticas de actuación, nos revela formación de esos actores que intervienen, nos revela cómo va cambiando la constitución del grupo que participa en la obra y con ello la obra. Las críticas también nos dan otra mirada, las entrevistas nos dan otra mirada, las fotos nos dan otra mirada, los videos nos dan otra mirada. Digo, en esos documentos duros uno puede encontrar parte y en los testimonios una segunda parte. Y ahí es cuando el historiador tiene que saber equilibrar los documentos orales con los documentos duros. La documentación oral da recursos que alcanzan una dimensión que a veces los torna imprescindibles. Y es tarea del investigador, del que realiza las pesquisas, saber hasta qué punto se debe atener a un testimonio oral y cómo debe fundamentar ese testimonio oral por su importancia y relevancia con el resto de los documentos duros que los formalizan, le dan sentido. Porque siempre está el halo nostálgico. En este mismo momento hay muchos que han intervenido en distintas lecciones de anatomía aquí y han nostálgicos esos recuerdos, inclusive en los que lo están haciendo. Así que cuando uno les pregunta sobre lo que ocurre, hay una distancia entre lo que realmente ocurrió y lo que uno cree que ocurre. Eso es lo que nosotros llamamos halo de nostalgia. Así que para el historiador, trabajar con los testimonios orales no es sencillo, sobre todo si además, como en el caso de Ana María, fue parte de la misma obra en sus inicios. Todos los estudios de la vida próxima en lo temporal, y esto uno lo tiene que considerar en términos relativos a décadas de devenir, esta suerte de reencuentro con las expresiones que respondieron y responden, en este caso el teatro independiente, pero todos los circuitos de producción en Buenos Aires, convierte a las fuentes que provienen de los distintos ámbitos en auxiliares imprescindibles que tienen que acompañar a cualquier estudio serio como el que nosotros tenemos allí a la venta por solamente 200 pesos. Yo disfruté tanto de la lectura de este libro
Yo creo que estamos en este momento ante la aparición de una serie, y quiero destacar el papel de Proteatro también en esto, como que debe siempre acompañar el Estado, debe siempre acompañar este tipo, desde la gestión, este tipo de proyectos, que no se podrían solventar si no fuera así. Es muy complejo para el que encara una pesquisa dedicarle su tiempo, su pasión, su energía, sus conocimientos, en un proceso también que es muy rico, desgastante, pero muy rico, como el de cualquier obra, porque termina siendo una obra artística, mezclado con ciencia. Digo, es muy importante la presencia del Estado y en este caso creo que la colección de Proteatro de este año es una colección tan variada como importante desde el punto de vista, sobre todo en los estudios teatrales, en lo que llamamos proyectos especiales, y dentro de ellos yo disfruté muchísimo de la lectura de este libro y a ustedes les va a pasar lo mismo, hayan participado o no de alguna de las puestas de la lección. Digo, la colección de documentos físicos hoy es la que nos permite, en la primera etapa de investigación que tuvo que realizar ella en los sótanos de este querido teatro. No, ahí. 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 No, sí, yo le llamo sótano, pero es ahí. Pero repasando los sótanos de casi todos los teatros de producción independiente de Buenos Aires, hay muchos sótanos y hay muchos espacios que se convierten en guarda. Y hay que rescatar los documentos. A diferencia de cuando estaban arriba de un escenario y se veían todos, o ensayando. Ese registro se tiene que referenciar en tiempos más recientes, especialmente cuando todavía, insisto, buena parte de los realizadores están aquí. Nos encontramos entonces con experiencias que han sido muy poco transitadas desde la historiografía, porque cuando trabajamos con historia reciente, esto ocurre. Entonces parece que siempre estamos caminando sobre el territorio no transitado, como es lo que está ocurriendo con este libro, como ocurrió con el TIM. Estamos iniciando un sendero, iniciando un camino que es virgen en ese ámbito y que va a ser consultado por los futuros investigadores cuando tengan que tocar este tema. De eso no les quepa la menor duda. Así que este es un libro forjador de libros. Es un libro fuente. Así que tiene 3 valores principales, entre tantas otras virtudes. Por eso la necesidad de sostener una metodología de labor que tiene que ser rica en miradas, ricas en herramientas, que tiene que ser elástica, que obviamente sigue principios científicos, pero también se basa sobre todo en la coherencia de acción, para plasmar esos lineamientos, siempre es pertinente abrirse al acontecimiento que uno va a registrar. Y eso fue lo que hizo Ana María, más allá de su relación personal, solamente con el creador de la obra, sino para haber sido quien la estrenó y con muchos de los elencos posteriores. Pero digo, sin necesidad de definirse interdisciplinariamente, ella lo ha logrado. Y sobre todo yo celebro cuando uno abandona, y lo digo como académico, digamos, lo somos, el corporativismo académico y se lanza a entender al arte desde otro lado, porque el arte tiene que ser interpretado desde otro lado. Ese punto medio necesario entre aquellos que crean que hay que definir o buscar nuevos objetos de estudio y quienes, por el contrario, no requieren definirse en función de los objetos de estudio, que es lo que hizo Ana María. Buscar el fiel de la balanza en la implementación de distintas estrategias como instrumentos se hace indispensable para la construcción de saberes originales. E insisto, este libro es un libro fuente. Y todavía hoy no nos damos cuenta, pero cuando dentro de 10 años vean a los investigadores recurriendo al libro, se van a dar cuenta de la relevancia que tiene. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que colaboraron para este libro. En primer lugar quisiera decirles que he invitado de nuevo a Carlos Foss a hacer la presentación, como lo hice con Team Teatro, el Audaz Magisterio, porque nunca olvidé cuando le dije a César
que yo había escrito cosas académicas y había escrito cosas didácticas y artículos, pero que yo no tenía la menor idea de cómo se escribía un libro de teatro. Y César me dijo, yo te voy a presentar a Carlos Foz, que él te va a explicar. Y no olvidaré nunca la generosidad y la sencillez con que me dio un par de consejos y me sacó también una duda enorme que yo tenía, que era, ¿puedo escribir en primera persona? Porque ustedes saben que en el discurso académico la primera persona está prohibida. Y yo no quería escribir un libro académico, pero Eudeva me pedía que le pusiera referencias bibliográficas. Entonces tenía realmente una enorme confusión que él aclaró. Lo digo porque no es muy común la generosidad y menos la sencillez entre las personas que se dedican a la investigación, a la escritura y el mundo académico. Agradezco enormemente a Proteatro, por supuesto, y a Eudeva, que han hecho posible esta colección Proteatro y en la cual me han dado cabida. A mi esforzadísimo editor Esteban, que está por allá atrás, pido un aplauso para él. Y su fortaleza por ser reincidente. Fue mi editor una vez y volvió, lo cual no es poco. Esta sala es mi casa. Antonio Leiva ha sido siempre una especie de ángel guardián acá adentro para mí. No voy a nombrar al otro porque lloramos. Lo mismo César, en cuya oficina, como les señalé antes, me bajaban de no sé dónde, creo que del cielo, las enormes cajas llenas de recortes, de fotografías, de programas que analicé con algunos criterios que no voy a explicar porque es medio complicado, para lograr hacer la crónica para este libro. Y finalmente lo que quiero decirles, creo que no me olvido de nadie, todo el personal del Teatro Empire, una maravilla de gente. Esta casa, un poco gracias a Carlos Matus, es un hogar para todos nosotros, para los que entramos aquí. Espero no olvidarme de nadie, por supuesto mi divina familia, que no necesita que yo se los diga. Esta tensión entre lo académico y lo personal me acompañó durante todo el proceso de creación de los dos libros, pero mucho más en el caso de la lección de anatomía, donde los sentimientos parecían surgir a cada rato. ¿Cómo lo resolví? Ustedes juzgarán qué parte ganó, porque quiero terminar leyendo el párrafo que cierra el libro, donde creo que he hecho un resumen muy sucinto, pero muy adecuado de lo que siento con respecto a este fenómeno y a este libro. En el diario El Día de la Plata, el 21 de mayo de 1980, alguien, un periodista, dijo: «Solo podemos decir que la lección de anatomía es una obra que debe verse, pues ella refleja el verdadero sentido de la libertad y el amor». Y digo yo, la libertad y el amor, palabras con sentidos tan profundos que a veces da temor pronunciarlas, como si no fuéramos dignos de ella. Sin embargo, cuando en 2002 un periodista del Popular preguntó a Carlos Matus si tenía algún sueño por realizar, él contestó: «Sí, que en nuestro país haya para todos libertad de ideas, libertad de trabajo, libertad de creación, y que a raíz de eso se pueda desarrollar una identidad, una ideología propia, un estilo de vida que nos pertenezca y nos enorgullezca. Una familia enferma produce y crea hijos a su modelo o rebeldes violentos, pero no sanos ni creativos. Con los países sucede lo mismo». Y sigo yo. El tipo de libertad del que habla Matus no se refiere a la censura ni a regímenes tiránicos. Es una libertad cotidiana, de entrecasa, de amigos y vida diaria, esa que se sostiene y alimenta todos los días.
Se refiere a una sociedad donde las personas se respeten, comprendan los límites éticos de sus acciones, se pueda crear sin tener que dar explicaciones ni ajustarse a convenciones, y en la que la diferencia goce de valoración y no de condena. Esta sociedad estaría compuesta por seres que pudieran analizar sus vidas, sus condicionamientos y sus tabúes de manera adulta y tomar decisiones con firmeza, pero con amor. Bueno, no sé si es una meta alcanzable, pero agradezco haber encontrado a Chuni, mi amigo. Mi hermano de la vida, cuya bohemia irreverente e irreductible me ayudó a comprender el sentido de la libertad. Tal vez hizo lo mismo por muchas personas durante muchos años, y todo tuvo la rara perfección de lo simple. Gracias.